Yone Belarra, Unidas Podemos, gracias por estar aquí. Un placer, como siempre. ¿Hay también política agujeros negros? Hay muchos agujeros negros en la política española, lo estamos viendo estos días con las cloacas del Estado, que han perseguido a enemigos políticos porque parece que votar determinadas cosas o ser de determinadas formaciones políticas en este país no estaba permitido, o algunos pensaban que no tenía que estar permitido. ¿Y se pueden sacar fotos de los agujeros negros de política? Eso es lo que estamos intentando nosotras. Estamos haciendo una campaña que es tan sencilla como importante, yo creo, para la democracia en este país, porque al final las cloacas del Estado a lo que atacan no es a los adversarios políticos que persigue, sino a los propios fundamentos democráticos de nuestro país. Por eso es tan sorprendente que no haya otros partidos políticos que también estén poniendo el grito en el cielo y estén apoyando, por ejemplo, iniciativas como la que presentábamos ayer para que haya una unidad especializada de la policía que dependa de los jueces para acabar de una vez por todas con la corrupción institucional en nuestro país. Eso sería sacarle una foto a un agujero negro en España. Ahora le pregunto por la policía, pero antes, ¿el PSOE tampoco está interesado en fotografiar los agujeros negros de la política? No lo parece, desde luego, y llama la atención pues, que el número 2 de comunicación de Moncloa también haya tenido que dimitir porque entró en el juzgado como testigo de uno de los casos de Villarejo y salió imputado. Pero ¿usted cree que tiene que ver Alberto Pozas con el espionaje a Pablo Iglesias? Bueno, yo lo que creo que tiene que ver es en la medida en que los jueces lo están diciendo y que está investigado e imputado en un proceso policial. Que él no publicó nada de todo lo que se le llegó, director de una revista como Interview, donde llegaba información de todo tipo, de todas las etapas y todas las épocas, pero él finalmente no publicó nada de esa información tóxica. Yo lo que creo es que los jueces están hablando por sí mismos y que en realidad el silencio en el que se están amparando tanto el Partido Popular como Ciudadanos como el Partido Socialista es un silencio que es culpable. Y es culpable porque en realidad esto ataca a los principios fundamentales de nuestra democracia. Y si estuvieran por la labor de limpiar a fondo las cloacas, pues no tendríamos declaraciones como las del señor Marlaska diciendo que, bueno, que se ha llegado hasta donde se ha podido llegar, o en la oposición del Partido Socialista a que el señor Villarejo comparezca en el Congreso sumando sus votos a los del Partido Popular y Ciudadanos, ¿no? Eso revela que no hay un compromiso firme para limpiar las cloacas. Yo creo que todo el mundo sabe que para que de verdad se limpien las cloacas en este país tiene que estar Unidas Podemos en el Gobierno. ¿Va a estar en el Gobierno Unidas Podemos? Yo confío en que sí, porque es muy, muy, muy necesario. Ahora vamos con el CIS, pero antes, dice también Villarejo, por seguir con este asunto de la cloaca máxima que llamaban en Roma, avisa Iglesias, Villarejo, de que como siga con esta actitud, lo ha dicho desde un comunicado desde la cárcel, está dispuesto Villarejo a airear conversaciones con responsables de Podemos si siguen con esta estrategia. ¿A usted qué le parece? ¿Es la confirmación de que Villarejo, que hasta ahora lo había negado, está detrás de todo esto? ¿Por si había dudas? O sea, yo lo que creo es que en realidad esto nos permite explicar una cosa que la mayoría de la gente en este país sabe, pero que nunca se dice en los medios de comunicación. Y es que se han estado fabricando pruebas... Vamos a ver, con los medios de comunicación habrá unos medios de comunicación, otros medios de comunicación, etapas en medios de comunicación, periodistas de medios de comunicación, periodistas de otros medios de comunicación, pero ni todos los políticos son iguales, ni todos los periodistas son iguales. Yo creo que es muy importante y lo voy a explicar con un ejemplo muy claro. El objetivo de esta operación, que tenía una pata policial, pero también una pata política de quien daba las órdenes políticas, que eran los responsables del Partido Popular, tenía también una pata mediática. Y la pata mediática ha tenido una amplísima cobertura en nuestro país. En nuestro país se han abierto portadas, decenas de portadas de periódicos diciendo que nosotros teníamos financiación ilegal, que es mentira. Y incluso en el propio debate preelectoral del 26J, el señor Sánchez, el propio presidente del Gobierno, hasta en 2 ocasiones nos acusó de financiación ilegal, que es algo que es mentira y que se ha demostrado que son las cloacas del Estado produciendo pruebas falsas para mentir contra Podemos. Y eso tenía como objetivo fundamental hacernos parecer como el resto de partidos políticos, probablemente porque somos la única formación política que no se financia con bancos y que haríamos cosas como poder exigirle el rescate bancario a los bancos de este país. Y eso, que lo hemos visto en numerosas ocasiones, evidentemente no todo el periodismo es igual, pero todos los medios de comunicación se hicieron eco de noticias que eran mentira, y eso es una realidad que... Seguro habrá medios de comunicaciones iguales, peores, mejores, irregulares. Pero yo creo que lo más importante sería... Pero lo más importante sería que todos esos medios de comunicación que abrieron portadas
ahora dedicaran el mismo tiempo a decir que mintieron y a rectificar, porque si esto fuera otro país con una democracia más consolidada, muchos expertos están hablando ya de que esto es como el Spanish Gate, el Watergate español, y sin embargo el papel que se está jugando desde los medios de comunicación no es de resarcir a quien es en este caso la víctima de las cloacas del Estado, sino que se está pasando por encima y es un silencio vergonzante el del Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos. Pero no me hable de los partidos políticos. Usted hablando ahora de los medios de comunicación. ¿Cuánto llevamos de entrevista? 8 minutos. ¿De qué estamos hablando? Empezamos con los agujeros negros. Estamos hablando... Los medios de comunicación pueden recibir información tóxica y fallar en los controles. O haber medios de comunicación que intencionadamente tengan esa intención. Pero aquí llevamos 8 minutos de entrevista hablando de las cloacas del Estado, igual que los últimos días, igual que lo han dado los telediarios. Por tanto, ni todos los periodistas son iguales, ni todos los medios son iguales. Está claro, pero me gustaría que todas esas portadas que se abrieron en el caso de Juan Carlos Monedero, con decenas de medios de comunicación y de portadas dedicándole no 8 minutos, sino 30 minutos, portadas un día, portadas otro día, e incluso, bueno, no es casualidad, cuando se publicaron los informes, el informe PISA y la noticia de Granadinas se publican en enero de 2016, justo cuando Podemos acaba de entrar con 5 millones de votos en el Congreso, cuando se va a negociar la formación de gobierno para evitar que entremos en ese gobierno, y después en mayo de 2016, cuando nos daban el sorpaso al Partido Socialista. Yo creo que no es casualidad y el único objetivo era que Unidos Podemos no entrara en el gobierno y también que demostrar o intentar demostrar que nosotros no éramos como el resto de partidos, y no es cierto. Cuando me citan el informe PISA, yo siempre pienso en las notas de mi hijo pequeño, pero ahora hay que pensar en otro tipo de historias. El CIS. ¿Se cree en el CIS o no se cree en el CIS? Fíjate que el PISA, ya que saques el nombre, cualquiera que viera ese informe sabía que no era un informe de verdad, porque no tenía ni firma ni sello. Y fue una gran irresponsabilidad por parte de los medios de comunicación darle difusión a eso. Perdona. Sí. Del CIS le había preguntado, ¿no? Sí. ¿El CIS es un agujero negro también o es algo más? La fotografía es evidente, son 16.000 entrevistas. ¿Se creen o el argumentario es siempre campaña? Hasta que se abran las urnas. Fíjate si no es argumentario, que me lo he traído escrito en un papel porque entonces es súper argumentario, vamos, no es argumentario. Es literal del eso informe. Es de notario, vamos. Es literalmente del informe que salió ayer del CIS, escrito por los propios responsables del CIS, que dice: el CIS es un diagnóstico de foto fija. El CIS no es en absoluto un modelo de pronóstico de los resultados de las elecciones. Es decir, que el propio CIS, los expertos que han hecho el propio CIS, reconocen que no predice en absoluto los resultados de las elecciones. Creo que si ellos mismos lo reconocen es porque se está viendo en entredicho al haber fallado más que una escopeta de feria, por ejemplo, en las elecciones andaluzas, ¿no? Creo que estamos en un escenario completamente abierto, reconocen ellos mismos que esto es prácticamente como mirar una bola de cristal, y nosotras pensamos que estamos haciendo una campaña que nos va a dar un mejor resultado del que nos están dando las elecciones, las encuestas. ¿Por qué? Porque al final creo que trasladarle a la gente la realidad, que es que el próximo 28 de abril la historia no está escrita, la historia la escriben cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que van a meter su voto en las urnas, revela que por una vez el poder no lo van a tener los dueños de las constructoras, el dueño de las multinacionales o de las eléctricas, lo va a tener la gente que mete su voto en la urna. Y eso es muy importante. Pero entiende su argumento, además hay un 42%, creo, de voto indeciso que se ha cocinado también, no sé si cree que se ha cocinado demasiado o no, pero en cualquier caso, esta foto fija o en movimiento, con las radiografías de las anteriores encuestas de medios privados, y aquí vamos a lo público y a lo privado, da una foto similar y ustedes no salen muy bien retratados. Yo no sé si esto lo valoran o esto después de las elecciones. Lo bueno de ser nuevos en política, pero ya cada vez un poco menos nuevos, es que yo ya me presenté a unas elecciones generales en el año 2015 y más o menos como ahora, apenas a 2 semanas de las elecciones, también nos daban un 12, un 13%. Pienso que estamos haciendo una campaña en la que la gente está reconociendo y viendo que somos el único partido que está diciendo la verdad, que quienes dicen que quienes son los que dicen una cosa en campaña y luego hacen otra cuando llegan al gobierno, hay otra fuerza política que hace lo que dice que iba a hacer, que es que no le debe un euro a los bancos, que las decisiones importantes sobre los gobiernos las van a tomar los inscritos y las inscritas, y esto es fundamental. Habría que preguntarle al Partido Socialista quién va a elegir las alianzas de gobierno, si van a mirar a la derecha y se lo van a consultar a los militantes del Partido Socialista, o van a hacer como siempre lo que digan las élites y mirar hacia la derecha en cuanto tengan oportunidad si les dan
dan los números. Eso es lo que hay que preguntar. Creo que eso es lo que da miedo de Podemos, que a un dirigente de Podemos le puedes hacer dudar, pero sin ninguna duda los inscritos y las inscritas en Podemos, con jóvenes que cobran 900 euros y tienen que pagar 900 euros de alquiler, con señoras con pensiones no contributivas por debajo del SMI, que tienen que sostener a sus familias con esas pensiones, a esa gente que es la gente de Podemos, desde luego no le van a torcer el brazo. No solo votaron los inscritos, si votaron los inscritos, a lo mejor incluso el decir se quedaba largo. Digo las decisiones sobre las alianzas postelectorales. Son un partido constitucionalista, pero más constitucionalista que Ciudadanos ahora, o sea, porque ahora salen ya con el programa de la Constitución. Antes ustedes en el principio cuestionaban la Constitución, decían que era el régimen del 78 con un tono peyorativo, ahora son más constitucionalistas que Rivera. Mira, yo creo que nosotras compartimos el análisis que hace la mayoría de la ciudadanía española de que hace falta una reforma de la Constitución. Creo que es intolerable en un momento en pleno siglo XXI que la figura del rey siga siendo inviolable y no responda ante la justicia como responden todos los ciudadanos y ciudadanas. Casualidad que ese es uno de los artículos que sí se cumple. Creo que es muy importante explicarle a la gente que esos que se llaman constitucionalistas y que se dedican a envolverse en banderas para arrojarse la Constitución unos a otros a la cabeza, son los primeros que no han cumplido con la Constitución, porque el artículo 47, que es el del derecho a la vivienda, lo han incumplido el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos en reiteradísimas ocasiones, sobre todo dándoles manga ancha a los fondos buitre y no pinchando la burbuja del alquiler, regulando los precios del alquiler. Eso lo han hecho ellos. No vale llamarse constitucionalista cuando eres tú el primero que incumple la Constitución y no pone los mecanismos para que eso se cumpla. Creo que decir eso no es incompatible con una cosa que es evidente, y es que nuestra Constitución necesita una actualización, como se ha actualizado en otros países de la Unión Europea las constituciones. Por ejemplo, la Constitución tendría que ser más feminista y tendría que marcar claramente ese horizonte verde de lucha contra el cambio climático para hacer un país sostenible. Eso, en nuestra opinión, tendría que estar recogido en la Constitución. 9:52 de la mañana, turno de preguntas de los analistas. Empezamos por Pedro. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Entiendo que el arranque de la campaña o de esta precampaña va a estar marcado por estas investigaciones el agujero negro le vamos a llamar. El agujero negro del día, efectivamente, que a partir de las 3 de la tarde ya sabremos hasta dónde llegue, cómo es. Se van a centrar ahí y luego quería saber si han hecho dentro del partido algún tipo de autocrítica después de ver las encuestas, la del CIS, por ejemplo, que hemos desmenuzado hoy aquí detalladamente. La ruptura de Podemos con las confluencias no ha sido una buena noticia, por ejemplo, en Galicia. ¿Qué han hecho mal ahí? Bueno, respecto a la primera pregunta, efectivamente yo creo que las cloacas del Estado van a marcar gran parte de la campaña porque se trata de un escándalo para la democracia española que no tiene precedentes. El ejemplo más claro yo creo que es que hay policías en este país que han recibido medallas y que tienen pluses en su pensión cuando se han dedicado a fabricar pruebas falsas contra adversarios políticos del Partido Popular. Eso es gravísimo y además pone en tela de juicio y ataca de alguna manera a los policías que sí que están haciendo bien su trabajo y que cada día defienden a todos los españoles y las españolas. Eso es gravísimo. Respecto a la segunda pregunta, creo que hemos sido capaces de trazar un nuevo espacio, un espacio de cambio que es plural, que sigue siendo plural, y vamos en alianza con Izquierda Unida, con nuestros compañeros catalanes y catalanas y con nuestra fuerza hermana en Galicia, y eso se ha reeditado, con lo cual creo que no lo estamos haciendo tan mal y que seguimos siendo una fuerza plural capaz de llegar a acuerdos con mucha otra gente. Pienso que toda la autocrítica que había que hacer la hemos hecho, honestamente. Lucía. Sí, buenos días. Ustedes estos días están insistiendo en un dato objetivo y muy grave, como he dicho antes, que son todas estas operaciones que está investigando el juez y que creo que las está investigando por buen camino, con el objetivo, dicen ustedes, de impedir que Podemos, en aquel momento, Podemos pudiera llegar al gobierno, pudiera firmar un pacto de gobierno con el PSOE. Es algo que también el propio Pedro Sánchez alguna vez denunció. Pero ¿ustedes creen que de verdad esa es la causa por la que ustedes no pudieron llegar a un acuerdo con el PSOE? ¿Les hubiera bastado a ustedes abstenerse para hacer presidente a Pedro Sánchez?
Bueno, yo creo que todo el mundo sabe, es importante sacar este tema porque creo que es una situación que se puede dar a partir del 28 de abril. Yo creo que al Partido Socialista, si le dan los números, va a volver a mirar a la derecha y va a intentar reeditar un gobierno con Ciudadanos. Creo que hay que explicarle a la gente que un gobierno del Partido Socialista con Ciudadanos es un gobierno de derechas que va a hacer exactamente las mismas políticas que ha hecho el Partido Popular, de recortes de los servicios públicos, que no va a luchar de manera decidida contra el cambio climático porque no va a ser capaz de enfrentarse a las eléctricas y a poner en el centro la vida de la gente, que no va a ser capaz de exigir que se devuelva el rescate bancario y esos 60.000 millones que se le deben a los españoles y las españolas, 1.300 euros a cada uno de los españoles y las españolas. Creo que lo que estamos viendo y lo que está encima de la mesa es eso. Nosotros fuimos firmes porque pensábamos que nos debíamos a la gente que nos votó y la gente que nos votó quería nuevas políticas y avanzar hacia el futuro, recuperar la década perdida del Partido Popular y avanzar hacia un horizonte morado y un horizonte verde. Creo que ese mismo gobierno, por ejemplo, no incluiría dentro del Código Penal que solo sí es sí, que es una demanda de toda la ciudadanía y sobre todo de las mujeres que cuando vuelven a casa quieren volver sintiéndose libres y no valientes. Ya no actuarán esas cloacas en contra de esa posibilidad, ¿no? ¿Perdón? Digo, que usted dice, es una posibilidad que se va a abrir, un posible acuerdo que efectivamente está sobre la mesa. Claro, pero yo creo que sería una ampliación del acuerdo que existe ahora ya. En realidad no, en realidad creo que el plan A de las élites en este país es que gobierne el trío de Colón, que gobierne el Partido Popular con Ciudadanos y Vox, y si no dan los números está el plan B, que es que el Partido Socialista gobierne con el apoyo de Ciudadanos, que es un partido de derechas y que no tiene ningún problema en hacerse una foto con Vox y con el Partido Popular en Colón. Además, es que no lo decimos nosotros, lo han dicho gente muy poderosa en este país, como el presidente del Banco Sabadell, que dijo que hacía falta un Podemos de derechas y a los meses estaba ya Ciudadanos en auge. Lo ha dicho también el señor Villarmir, que dijo que sería una desgracia que Podemos llegar al gobierno en nuestro país. No sabemos si para su bolsillo, que es posible que sí. Pero todo eso que lo han dicho gente muy poderosa de los poderes económicos en nuestro país va a intentar reeditar el plan B, que es ese, que es que el Partido Socialista gobierne con Ciudadanos. Chema. Sí. ¿Qué tal, Yone? ¿Qué tal? Una curiosidad, el recuadro final ese que menciona usted, el CIS se ha venido históricamente y desapareció cuando Tezanos decidió sacar en bruto pues ya los vuelto, resultados. Ya ha vuelto. Vamos, claro, porque está cocinado. Y entonces con la misma cocina o con otra cocina se llega a resultados distintos y está bien que lo hagan. La cocina es un gran invento de la humanidad. Estamos hablando de la cocina en planes negativos. A ver si queréis comer crudo. Y ya te ha explicado Pablo Simón que las cosas deben estar cocinadas. Ha mencionado usted la Policía Patriótica con sus medallas pensionadas. Algo más habrá que hacer, porque quiero decir que ya es el colmo, ¿no? Que estar evidenciado que han formado parte de unas cloacas que han perseguido políticamente y además reciben premios. Y yo la cuestión, oye, ustedes tuvieron unos resultados electorales magníficos y además transversales en el conjunto del territorio. Daría la sensación de que Podemos ahora tiene especiales dificultades en la España del interior, en la España vacía. No sé qué tienen que decirles. Bueno, yo creo que eso habrá que verlo el día 28 de abril. No, mírenlo antes, nosotros, porque si esperamos a las urnas abiertas... Creo honestamente que la España vaciada solo tiene una fuerza política que va a apostar de manera decidida por ella, que es Unidas Podemos. Y lo estamos proponiendo con un PAC para rescatar el mundo rural, que a mí me parece fundamental, que es el rescate de los servicios públicos, que pueda haber servicios de urgencias en los pueblos de la España del interior, donde todavía no hay servicios de urgencia ajustados a lo que necesita la gente, que no se cierren más escuelas rurales para que la gente se pueda quedar. Tenemos un plan, además para jóvenes, que yo creo que es fundamental y que va a permitir que mucha gente que quiere vivir en su pueblo se pueda quedar en su pueblo, como es una tarjeta única de transportes que es gratuita para los menores de 26 años y, por supuesto, un plan para que la gente pueda teletrabajar desde los pueblos y desde las ciudades más pequeñas y eso tiene que ver con que el Internet, al menos de 30 megas, llegue a cada uno de los pueblos, a todos los núcleos habitados de la España que han vaciado, porque al final no es una España vacía, es una España que se ha vaciado con las políticas de recortes del Partido Popular y del Partido Socialista, que la han abandonado durante años porque les interesaba más que la gente trabajara en las ciudades y eso les permitiera explotar a los trabajadores. Pero quien ha vaciado España son las políticas del Partido Popular y del Partido Socialista. Nosotras vamos a apostar porque esos pueblos tengan vida y además, sobre todo, por un enfoque feminista, por un enfoque en el que las mujeres puedan revitalizar ese mundo rural. Miguel Ángel, última pregunta. Menos de un minuto. Muy rápido. ¿Por qué cree esta fragmentación que ha sufrido Podemos en estas elecciones en que se han enfrentado entre los propios partidos que integraban Podemos
¿A qué cree que se debe? Que han tenido problemas en muchas de las comunidades. Yo creo que lo dijo muy bien Pablo Iglesias. Hemos tenido problemas internos que nos han hecho dar vergüenza ajena, lo dijo él muy bien, pero hemos aprendido y yo confío en que no vamos a volver a repetir los errores del pasado. Yone Belarra, de Unidas Podemos, hasta ahora era portavoz de Unidas Podemos, ahora candidata por Navarra también. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en los desayunos de la televisión pública. Un placer, como siempre.